Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio. Buenas noches, mundo, México, países de habla hispana, etc. Estamos en nuestro tercer capítulo de la Viñeta Errante Radio, donde hablamos sobre cómics, novela gráfica, arte secuencial, europeo, americano, manga, etc. Y pues les platicamos un poco de lo que va el cómic, les platicamos de los autores, les platicamos un poco de aspectos técnicos, la influencia, las influencias que han tenido y el impacto que ha causado el cómic en cuestión, ¿no? Esta noche vamos a hablar sobre Ghost in the Shell. Está conmigo Freddy, en el cuarto de los gatos. Así es, nuevamente aquí en el ruedo. Bien, entonces iniciamos. Ahora sí. Ahora sí, Sí. Segunda toma. Segunda toma. Seguimos sobrios, tristemente. Pero con todos los ánimos de platicarles sobre Ghost in the Shell. Freddy, ¿qué? ¿Cómo empezamos este? Bueno, pues por el principio, ¿no? Sí. Ghost in the Shell es un manga que originalmente fue publicado en 1989. De hecho, son varios volúmenes de este manga. Les hablaremos un poco acerca de todo en general, porque, pues, como pronto se darán cuenta, es un manga bastante complejo. La historia, los personajes, pero es un clásico. Sí, de hecho, pues, no sé, se me antoja que nos vamos a tardar mucho en la complejidad del manga, más que en otros elementos. Porque de hecho eso es la parte buena de este manga. O sea, digo, hemos leído muchos mangas, hay muchos mangas en general, bla, 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 bla. Su dibujo es bueno, tiene un estilo muy particular. Tiene un estilo muy particular, dibuja a unas chicas muy sexys, etcétera. Tiene un coloreado muy interesante, pero me encanta más su historia. Platícanos, Freddy, ¿de qué va la historia? Bueno, la historia se sitúa en Japón en el año en el lejano año, al menos en aquel entonces, ahora ya no tanto, del 2029. Es un Japón cyberpunk. Para los que no sepan qué es el género del cyberpunk, bueno, es un subgénero de la ciencia ficción en donde prácticamente los eventos suceden en un futuro cercano y muy, muy posible. No es como Star Wars, que es más fantasioso que otra cosa, sino que acá nuestra tierra está llena de crimen, de sobrepoblación, de contaminación al medio ambiente, problemas políticos. Las corporaciones ahora son las que prácticamente dominan el mundo, tienen aún más poder que los gobiernos, pero también, bueno, vamos, es un subgénero de la ciencia ficción que trata justamente acerca de los peligros del futurismo, los peligros del desarrollo de la tecnología súper desenfrenado. Sí, plantea un mundo, pues, como resultado de esto. Sí, lo que escucharon fue un gato, precisamente. Estamos en el cuarto de los gatos. Por eso se llama así. Sí, exactamente. Entonces van a escuchar gatos. Bueno, les contábamos de la historia cyberpunk, pero también policíaco. Sí. Entonces, nuestros personajes forman parte de un escuadrón especial que se llama la Sección 9, en donde ellos se encargan de resolver crímenes que tienen que ver con hackers, con inteligencia artificial, con ciberterrorismo. Todos esos son elementos que va tocando el autor a lo largo de los capítulos. Vemos hackers que pierden toda esencia física, todo cuerpo físico, y son parte solamente de la nube, de los datos. Sí, justamente hay que comentar que en este futuro de Ghost in the Shell ya llegamos a un punto en el que tecnológicamente un ser humano es capaz de reemplazar todas sus partes orgánicas, incluyendo los órganos vitales, el corazón, el cerebro. Prácticamente puede reemplazar todo su cuerpo orgánico con partes cibernéticas. Eso hace posible que, vamos, ahora las personas pues prácticamente vivan muchísimo más de lo que normalmente se podría, tengan super fuerza, reflejos muchísimo más rápidos, agilidad más allá de lo humano, y al mismo tiempo también eso da como resultado un nuevo tipo de problemas. Si ahora tu cerebro es positrónico, es decir, si es totalmente una computadora, entonces también significa que hay hackers que pueden justamente entrar en tu cibercerebro
y controlar todas tus acciones. Ahí pueden raptar tu cuerpo cibernético totalmente. Entonces eso se ha convertido en un problema en el futuro. También hablaremos de eso también más adelante, y de hecho pues podríamos comenzar incluso desde ahora. Te plantea la historia de Ghost in the Shell a través del personaje principal, que es la mayor Motoko Kusanagi. Un personaje súper bien desarrollado, súper bien diseñado en todo sentido. Sí, está mucho. Te plantea nociones filosóficas que tienen milenios de existir. Sobre todo, básicamente la cuestión principal es ¿qué es el ser humano? ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? ¿Es acaso solamente el hecho de que estamos hechos de carne y hueso? ¿O va más allá? Al momento de que alguien ya puede reemplazar todas sus partes orgánicas, todo su cuerpo con partes cibernéticas, ¿qué es lo que lo mantiene todavía como un ser humano? ¿Acaso serán los pensamientos? ¿Acaso será su psicología? El hecho de que mantengan esta parte pues intangible de que los constituye, o incluso tal vez más adentro todavía, tal vez es algo parecido a un espíritu, a un alma, que es justamente a lo que en el manga lo conocen como el ghost. Sí, de hecho, a mí, bueno, les dejamos una pregunta interesante que Freddy ha estado como recurriendo a ella, es la paradoja del hacha. Sí, la paradoja del hacha. Es para que la reflexionen, literal. ¿Por qué? Porque en este manga gira mucho en torno a esto. O sea, lo que dice Freddy, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace tener vida y todo esto? La historia son capítulos que van desarrollándose, resolviendo casos, resolviendo misterios, atrapando ciberterroristas. De hecho, uno de ellos trata con personas, secuestran niños para... Fíjense, es una empresa que fabrica robots para uso comercial, militar, etcétera, pero para darle cierto realismo a sus robots, roban niños y les copia la mente las suficientes veces hasta que el original muere. Sí. Muere, entonces Motoko Kusanagi y su equipo van en búsqueda de este grupo de personas que están secuestrando a los niños y a dónde están yendo. Entonces ahí descubren esta situación. A lo largo de los capítulos van surgiendo estas preguntas, van surgiendo estas situaciones, van surgiendo como que pues quién soy yo, qué hacen. Hay una sección en el tomo 1 donde te van explicando un poco cómo construyen al cyborg, cómo construyen a un androide, qué es lo que hacen para que sea tal o cual elemento, etcétera. Nota interesante. El manga está lleno de notas al pie, o sea, al pie de página, donde el autor te platica un poco de dónde se basó para meter dicho elemento. Por ejemplo, mete la fibra óptica como piel, que se ha desarrollado en aquel entonces. Él hace una investigación bastante minuciosa sobre la tecnología actual y su posible pues condición futura. Entonces él toma esa situación y empieza a contarte una historia, donde incluso hasta te cuenta cómo son los elementos políticos, las situaciones políticas, cómo se hacen las persecuciones y un sinfín de cosas que te pone al pie de página. Eso hace que a lo largo de que tú vas leyendo el manga te cuadra más. Sí, te va poniendo explicaciones así como notas al margen o a pie de página, en donde no solamente te va explicando acerca también del mundo de Ghost in the Shell como tal, sino que también en algunos momentos te pone incluso sus propias conclusiones o sus propios pensamientos alrededor de este o aquel tema. Uh-huh. Entonces encuentras un montón de datos acerca de tecnología, sí, acerca de ciencia, acerca de política, de asuntos judiciales, pero también incluso acerca de temas filosóficos, como por ejemplo te pone incluso referencias al budismo, al sintoísmo, al taoísmo, a preguntas o más bien nociones que muchos filósofos se han preguntado acerca del más allá, acerca de lo que es el alma, acerca de lo que constituye al ser humano. Está muy interesante, es muy denso, cabe la pena decirlo. Es muy denso el manga en cuanto a su narrativa o incluso... O más sí, no es algo que leas rápido así. O sea, la verdad es que te tienes que detener. Bueno, yo en lo personal, por ejemplo, me detengo en viñetas para ver la ilustración, el dibujo, porque realmente es muy bueno.
En ese sentido, sí debo decir que el dibujante es muy dinámico. Más adelante les platicaré un poco de eso porque me estoy adelantando. Pero sí, es un manga que no puedes leer de un solo centón. La verdad es que te detienes, lo ojeas, lo lees. Pero bueno, seguimos platicando un poco de la historia. Kusanagi sigue, pues en algún momento hasta incluso se plantea la posibilidad de, oye, ¿qué tal si yo ya morí y soy una copia de mi original, ¿no? O sea, le da ciertos escalofríos. Sí. La historia gira alrededor, les platicamos de esta situación, ¿no? De resolver casos que tienen que ver con ciberterrorismo, que tienen que ver con trata de personas para robots, que tienen que ver con asuntos políticos, un sinfín de cosas muy interesantes, muy buenas. Todo en un mundo cyberpunk. Uh-huh. Tiene elementos cómicos, la verdad tiene muchos elementos cómicos bastante amenos. Sí, así es. Ajá. Es una de, bueno, también más adelante les hablaremos obviamente sobre las diferentes versiones de Ghost in the Shell. No en cuanto al manga, porque el manga es único. Pero todo el anime, las películas que ha influenciado, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí se puede decir que el manga tiene más momentos de levedad que todas las otras adaptaciones o incluso versiones que se le han hecho en otro medio. Los personajes son más, en algunos momentos más payasos, en los momentos donde tienen que ser serios son serios. Sí hay esas bromas, digámosle bromas tácticas como para aligerar un poco la densidad o el peso de todos estos conceptos que Masamune nos pone en la mayoría de los momentos. Entonces a huevo tenía que haber ciertos momentos así de levedad como para relajarse un poco. Sí, pero todos los capítulos están llenos de preguntas existenciales. Sí. O sea, la verdad es que de repente una situación muy común es que se infiltran en la mente de las personas, o sea, tanto para comunicarse entre ellos como para, pues, incluso hasta controlarlos. Uh-huh. Entonces, es muy recurrente que escuches la palabra ghost, como comentaba Freddy, pero refiriéndose a algo muy propio, algo que los hace ser ellos. Entonces, entonces vas a ver eso como un sinónimo de esencia, de alma. Sí. De hecho, hay una parte en la que el cómic menciona que a muchos robots les ponen alma, o sea, o algo muy parecido a ello, al alma, para, ¿cómo se llama? Para que sea más llevadera el trato con los robots. Que hay ahí. Pero categorizan esta esencia al grado de que el Ghost es lo más importante que tienes, es el nivel más alto, es realmente la cualidad que te hace ser humano. Así lo plantea Masamune, así él le quiso llamar Ghost. Tú le puedes llamar alma, otros les dicen esencia, otros les dicen espíritu, etc. Pero básicamente se refiere a eso, ¿no? A la esencia pura de lo que te hace ser tú. Y vamos a escuchar muchas otras preguntas, como ¿no? ¿Qué es la vida? Como qué es en la situación de, por ejemplo, si no tiene cuerpo, ¿cómo puede tener derechos? Y hay un caso en el que un hacker realmente no tiene cuerpo y lo encierran en un cuerpo para poder enjuiciarlo. Uh-huh. Él va huyendo, cuerpo en cuerpo, llega otro y pide asilo. Entonces la cuestión está, ¿cómo le voy a dar asilo si es un ente de bits y datos y no tiene cuerpo? Entonces son cuestiones de las que está llena el manga, de la que realmente, y eso es lo que lo hace realmente interesante. Te plantea un buen mundo, una buena situación en la que pues casi que para allá vamos, una industrialización, una tecnologización, por decirlo de un modo, muy muy avanzada, y pues todas las condiciones en las que los humanos nos vamos a ir enfrentando poco a poco, ¿no? Entonces la verdad es muy buena el manga, tiene mucho que decir. Los personajes se desarrollan muy bien, están, como decía Freddy, muy bien sustentados. Y pues no, todos los capítulos van de ese estilo, ¿no? O sea, resolver casos, buscar ciberterroristas, etc. Uh-huh. Sí existe un arco narrativo principal, principal, claro, que encompasa todos estos capítulos. Pero sí, se podría decir que es un poco episódico el manga. Y en algún momento ya es cuando se centran precisamente en estos misterios o en estos casos que abarcan todavía más, que prácticamente abarcan todo el volumen 1, todo el volumen 2. Sí, es como el boss, el jefe, porque va subiendo de nivel. Todos los casos al principio parecieran aislados, pero poco a poco se relacionan. Uh-huh.
Entonces, bueno, de eso va la historia de Ghost in the Shell. La verdad, ahí